Distracción, realmente no lo sé, pero te pido que en esta hora, Señor, considere nuestras vidas, considere sus condiciones, las circunstancias que están pasando, pero sobre todas esas cosas, que el tiempo de refrigerio, que el tiempo de bendición venga para su vida y para su alma, Señor, y que se vayan ellos saciados en esta noche, Señor, aunque muchas veces perdemos la esperanza y venimos pensando por el camino, quizás la predicación no va a estar buena, el culto no se va a poner bueno. Todo pensamiento negativo, quítalo de nuestra mente y seguir confiando, Señor, que tu palabra va a traer, aleluya, una bendición a nuestras vidas y que vamos a estar aquí saciados por ella. Que las mentes estén cautivas a tu palabra, que el corazón esté, aleluya, presto para escuchar este mensaje. Amén y amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos estamos listos? Jueces capítulo 16, en su versículo 20. Estamos en la vida de Sansón, en los días donde perdió su cabellera, y Dalila le dijo a Sansón, no está el nombre ahí de ella en el versículo 20, pero le dijo ella: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño. Gracias, Simón. Y luego se despertó él de su sueño. Sansón se dijo a sí mismo, estaba dormido. Cuando lo despiertan dice: esta vez saldré como otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Damos gracias al Señor. Esta hora quisiera predicar bajo el tema cuando se pierde la unción. Ahorita vamos a hablar del concepto de unción. Hay consecuencias. Cuando se pierde la unción hay consecuencias como subtema. Cuando hablamos de unción, hablamos, o se nos viene a nuestra mente, y bíblicamente es el derramamiento del aceite sobre una persona. Eso es unción. Cuando decían en el Antiguo Testamento, vamos a ungir a una persona, literalmente se derramaba el aceite sobre el rey, sobre el sacerdote, sobre el profeta. Venía ese aceite sobre su cabeza y se derramaba sobre las vestiduras, como dice el Salmo 133, y corría el aceite hasta la parte de sus pies, como en los tiempos cuando ungieron a Aarón. Eso es unción. Después en el Nuevo Testamento dice que somos ungidos por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas, se apoderó de nosotros y Él vino y nos confirma para hacernos hijos de Dios. O sea que la unción del Santo está sobre nuestras vidas. Pero cuando Jesucristo está diciendo el Espíritu, o San Lucas está diciendo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién ungió a Jesús? El Espíritu de Dios estaba sobre él reposando, entonces la unción estaba sobre él, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. A nosotros nos ha ungido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces quizás, hablando de unción, hablando de unción, estamos hablando de un derramamiento sobre nuestras vidas. En el Antiguo Testamento el aceite venía sobre las personas, sacerdotes, profetas, reyes, líderes, vendían aceite y eran ungidos. El Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos ungió. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reposó sobre él. ¿Para qué? Para traer las buenas nuevas y para liberar al cautivo. Estamos predicando bajo el tema: cuando la unción se pierde, hay consecuencias. Pero en esta hora, más que hablar de aceite literal, derramamiento, más que imponer manos, porque también cuando vemos acá en el Nuevo Testamento que, por ejemplo, los diáconos se les pusieron las manos, a Saulo y a Bernabé se les pusieron las manos, y el Espíritu Santo confirmó: estos son los diáconos, estos son los misioneros, vamos a mandarlos. Y así también se recibía el Espíritu Santo. A veces imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. Eso se puede decir unción. Pero cuando hablamos de unción en esta hora, cuando hablamos de este tema, yo quisiera hablar más que nada del respaldo de Dios. Entonces yo diría, cuando se pierde la unción, hay consecuencias. Entonces el tema sería en esta hora: cuando se pierde el respaldo de Dios en nuestras vidas, vendrán las consecuencias sobre nosotros. Cuando se pierde la unción, cuando se pierde el respaldo de Dios, habrá consecuencias en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen?
Entonces, más que aceite, más que imponer manos, quisiera predicar bajo el tema: cuando se pierde el respaldo de Dios, hay consecuencias. Cuando se pierde la unción, hay consecuencias. Y hoy en esta hora quisiera hablar de ciertos personajes, no solamente de uno, sino que voy a tomar algunos personajes que, vamos a decirlo de esta manera, descuidaron su relación con Dios y perdieron el respaldo de Él. Aquí miramos a Sansón, que perdió, aleluya, o Jehová se apartó de él. Pero lo terrible de todo esto es que ni siquiera se dio cuenta que Jehová, o el Espíritu de Jehová, se había apartado de él. Y esto es lo más tremendo que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios, como ungidos, como hombres respaldados de Dios, que ni siquiera nos demos cuenta que ya no tenemos el respaldo de Dios. Señor, ten misericordia de mi persona en esta noche, hermano. Él no se dio cuenta y él dijo: saldré como las otras veces, vendré a predicar como las otras veces, vendré a cantar como las otras veces, vendré a ministrar como las otras veces, daré mi enseñanza como las otras veces. Y no salió de esa, no salió. El Espíritu de Jehová se había apartado, no estaba en él. Qué tremendo. Y vinieron las consecuencias. Quedó, aleluya, cautivo. Echaron mano de él, le sacaron los ojos, le ataron con cadenas para que moliese una cárcel. Y en una ocasión trajeron a Sansón al templo de los filisteos para reírse de él, para hacer la vergüenza en ese momento. Y clamaron ellos: traigamos a Sansón, para reírse de él. El ungido, aquel que estaba siendo respaldado por Dios, ahora era la vergüenza en ese momento, porque se confió, porque dijo: todo el tiempo Dios va a estar conmigo, aunque anduviera pecando, aunque anduviera con otras mujeres. Él dijo: todo el tiempo Dios va a estar conmigo. Pues no, se había equivocado. Y lo que han, el acuerdo que han llegado los que leen, que se cree que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios pues venía como algo fugaz y se iba, que realmente no estaba como ahorita en nosotros todo el tiempo, porque la promesa de Dios es que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a la iglesia. Pero se cree que en el Antiguo Testamento venía como algo fugaz y el Espíritu Santo se iba. Realmente no estamos no hay algo 100%, pero bueno, que así sea. Porque aquí caben estos pasajes bíblicos. Entonces venía el Espíritu de Dios sobre Sansón. Por ejemplo, cuando él nace, dice la palabra del Señor de Sansón que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. O sea que cuando Sansón era un niño, el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él, el Espíritu de Jehová estaba en él. Y después vemos algunas otras veces donde el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y despedazó al león. Y luego dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y mató a 30 hombres y le quitó unas vestiduras para regalárselas a aquellos hombres que habían adivinado el enigma. Y nuevamente sigue diciendo la palabra del Señor: y vino el Espíritu de Jehová sobre él y las cuerdas se hicieron como lino quemado con fuego. Cuando vinieron los filisteos y lo ataron con cuerdas, se hicieron nada, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Entonces, en su vida de Sansón, estamos viendo que el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse y empezó a venir sobre su vida. En otras palabras, la unción o el respaldo de Dios estaba sobre él. Y venía caminando 1 año, 2 años, y Dios estaba con él. Y pasaron 3 años y 4 años, y la presencia del Señor estaba con él, y hacía y deshacía. Y el poder de Dios manifestándose sobre Sansón. Aleluya. Así como en la vida de nosotros, cuando empezamos nuestro cristianismo, la presencia del Señor se empezó a manifestar y luego fuimos a un lado y se manifestaba en cultos, fuiste a una casa y se manifestaba el Espíritu Santo, luego fuiste allá a una oración y se manifestó el Espíritu Santo y ahí venimos caminando. Y el Espíritu Santo también manifestándose en nuestras vidas, pues Sansón venía con esas manifestaciones continuas en su vida. El Espíritu Santo está sobre mí, tengo el respaldo de Dios, gloria a Dios, tengo el respaldo de Él y sigo adelante. Es la vida de Sansón. Pero en esta ocasión, el Espíritu de Jehová se había apartado de él y él ni siquiera se había dado cuenta. Hermanos, yo no sé si en esta
noche, en estos días, está usted preocupado por su vida espiritual. Yo sí. Yo estoy bien preocupado por la mía. Demasiado preocupado. Tengo terror, tengo pavor. Siento algo horrendo en mi corazón y en mi espíritu. No puedo dormir. Me muevo de un lugar para otro porque yo quiero saber literalmente, si se puede, si se pudiera, o mental o emocional. Yo quiero saber lo espiritual, que Dios no se ha apartado de mí. Quiero que si pudiera hablarme como le estoy hablando yo a usted ahorita, como los hermanos que testifican que audiblemente estaba la voz del Señor, yo la quiero oír que me diga, yo estoy contigo. Porque qué terrible es que de repente sepas o te des cuenta que ya Dios no está contigo. Pues imagínate que no tengas el respaldo de Dios y que vengan las consecuencias a tu vida. ¿Te puedes imaginar que Dios ya no te respalde? Que yo esté predicando aquí, que nada más rebote la palabra y rebote, que nada más estemos tocando o ministrando y que nada más reboten los cantos y que no haya nada. ¿Te puedes imaginar? A mí me da miedo, me da un terror bien grande, me siento terrible y le digo, Señor, ayúdame a discernir, a entender. Si ya te fuiste, yo quiero que venga tu presencia sobre mi vida. Pero algunos dicen que el Espíritu Santo no se puede ir, porque ya el Señor ya nos lo prometió y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está bien, te la creo, te la paso, pero la Biblia está diciendo, no apagues el Espíritu. O sea que si Él no se va como se iba en el Antiguo Testamento, que Él se queda ahí, pero ¿para qué quieres un espíritu apagado? ¿Para qué quieres un espíritu el cual estás deteniendo? ¿Para qué quieres un espíritu en el cual eres la vergüenza? O Él se avergüence por lo que haces y lo menosprecias. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué? El Espíritu de Dios se había apartado de Sansón y él no se había dado cuenta. Le sacaron los ojos y era el hazme reír. El Señor puede permitir que seamos el hazme reír del enemigo, iglesia, hermano. Si nosotros nos descuidamos, las consecuencias pueden venir sobre nuestras vidas y podemos ser avergonzados por el enemigo. Por eso te pido en esta hora que si esta palabra es para ti, clamemos juntos al Señor ya, desde ahora, ya, Señor, por favor. Si tu vida espiritual está descuidada, desde ya empecemos a clamar al Señor. Porque queremos que Dios esté con nosotros. Esta es la vida de Sansón. Una vida donde el Espíritu Santo se venía manifestando en toda su vida, mas sin en cambio hubo un tiempo que la presencia del Señor se apartó de él. No tuvo el respaldo de Dios cuando vinieron los filisteos. Dios no estaba con él. Cuando necesitaba a Dios en ese momento, Dios tampoco estaba. Por eso te digo que si en esta hora nosotros estamos vacilando o nos estamos descuidando, el día que tú quieras a Dios, quizás Dios no esté contigo. Dios no va a obrar quizás, porque fue tanto que jugamos, fue tanto que nos descuidamos, fue tanto que fuimos negligentes, que el día que tú quieras a Dios, quizás Dios no venga a tu persona, no te atienda. Quizás estoy diciendo, no estoy asegurando, perdón, pero quizás pueda pasar eso. Si consideramos más adelante la vida de Saúl, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando nos imaginemos de Saúl, vemos al rey Saúl, el malo, aquel que desobedeció a Jehová, aquel que quería matar a David. Pero se nos olvida la parte importante de Saúl, que Dios lo llamó. Dios lo puso ahí como rey. Y le dijo a Samuel, ve, unge a Saúl. Él será el próximo o el primer rey. El primer rey de Israel. Fue Dios quien lo llamó. Cuando hablamos de unción, Saúl tenía la unción. ¿A dónde quiero llevarte? Que Saúl tenía el respaldo de Dios. Dios lo había puesto ahí. Entonces dice la Biblia, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces si se apartó, él tenía el Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando vienen y lo ungen, dice que él venía profetizando. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas, cuando ya Samuel había tenido un encuentro con él y le había dicho lo que iba a hacer, cuando llegaron allá al collado, él se juntó con unos profetas y venía Saúl ahí con ellos
y el poder de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Entonces el Espíritu de Jehová cambió el corazón de Saúl. Y después nuevamente cuando iba a ir a una guerra, allá fue cuando se juntó con los profetas, y acá después cuando vino a una guerra con los amonitas, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Entonces en la vida de Saúl venimos viendo que el Señor estaba respaldando sus guerras, todo lo que él estaba haciendo. Jehová estaba: yo estoy contigo, Saúl, yo te voy a dar la victoria, haz esto, haz lo otro. Y Saúl en obediencia, y el Espíritu de Jehová venía sobre él, y se iba, así es que se iba, y nuevamente venía el Espíritu de Dios, hoy ahí andaba. Pero en su vida, de su reinado, en un principio el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, y le daba la victoria cuando iba a la guerra. Y Dios cambió su corazón. Pero llegó un tiempo de su vida donde Saúl le plació hacer lo que estaba en su corazón, que no era conforme al corazón de Dios. Y aquí llegamos al versículo que leímos, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿A dónde quiero llevarte en esta noche? Que el hecho de que el Señor nos haya llenado de su Espíritu Santo, que el hecho de que el Señor nos haya bautizado con el Espíritu Santo, no estamos exentos de que Él se contrite, de que Él se apague, de que paremos su obra. Nosotros podemos caer en el error de confiarnos de aquella palabra: oh, el Espíritu Santo está conmigo todo desde mi vida, y vamos a darle rienda suelta al pecado. Vamos a hacer lo que queremos y no vamos a hacer lo que diga Dios. Hermano, tengamos cuidado en esta hora, porque hoy todos tienen el Espíritu Santo, supuestamente, entre comillas. Los católicos tienen el Espíritu Santo, los inconversos tienen el Espíritu Santo. Todas las personas tienen el Espíritu Santo hoy en estos días. El Espíritu de Dios se ha dado a la iglesia para conservarlo, para cuidar el Espíritu de Dios, obedecerlo a Él, porque Él es quien nos enseña, Él es quien nos consuela, Él es quien nos instruye y nos lleva. El Espíritu Santo le decía a Pablo por acá: no, Pablo, ve para acá, Dios no quiere que vayas para allá. Ok, Espíritu Santo, te obedezco. Y andaba Pablo guiado por el Espíritu Santo de un lugar para otro, obedeciendo. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque él hizo como él quiso, y vinieron las consecuencias. ¿Qué pasó con la vida de Saúl? Todos llegan al punto, los comentaristas, de que Saúl tenía una terrible depresión. Necesitaba el Espíritu de Jehová, o que alguien trajera el Espíritu de Jehová para él sentir un poco de alivio, porque él estaba en una profunda depresión que lo estaba matando. Pero si no está el Espíritu de Jehová, dice la Biblia que el espíritu malo venía sobre su vida. O sea que aquí entendemos que solamente hay dos espíritus: el Espíritu de Dios y los espíritus diabólicos, infernales, espíritus inmundos, como se conocen en el Nuevo Testamento. Los espíritus que atormentan a las personas, los espíritus que traen depresión, que traen ansiedad, espíritus que llevan a las personas al suicidio, a matar personas, a odiar al humano. Los espíritus diabólicos existen, son reales. Aquí lo estamos viendo en la vida de Saúl. Venía el espíritu malo y le atormentaba. ¿Te puedes imaginar la depresión tan profunda que él sentía? El infierno en ese momento en vida. Porque el espíritu malo te va a hacer vivir un infierno en tu vida personal. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová se ha apartado de él. Entonces llegamos a la consecuencia de que si Dios no está contigo, puedes sufrir depresiones terribles. Puedes sufrir loqueras. Puedes sentirte mal y no querer seguir avanzando. Estas son las consecuencias de cuando se pierde la unción. Saúl, Dios lo lleva un poco más allá y pierde su posición, pierde su reinado. Las consecuencias de perder la unción o el respaldo de Dios es buscar el respaldo de alguien más. Ok, Dios no me respalda, pues voy a buscar el respaldo de una divina, voy a buscar el respaldo de Samuel, voy a buscar el respaldo de un hombre, voy a buscar el respaldo de un espíritu. Pero no el Espíritu de Dios, sino un espíritu malo. Y Saúl dice: si Dios no está conmigo, me busco una divina, pero alguien me tiene que respaldar.
Óigame, espero que en esta noche nosotros no caigamos en el error de buscar otro respaldo, de buscar otra confianza más que Dios. Dios debe de ser nuestro respaldo. Si el Señor nos ha llamado, ¿cuántos ha llamado el Señor aquí? Si el Señor te llamó, tienes el respaldo de Dios. Así no te hayan puesto aceite en un principio tu pastor al principio, así no te hayan puesto las manos en un principio. Si tú sabes que el Señor te ha llamado, tienes el respaldo de Él. Todos tenemos el respaldo de Él. Pero no hay que descuidarnos, porque una vez que pierdas el respaldo de Dios, que no lo agrades a Él, vendrán las consecuencias, como lo hizo Saúl, como pasó con la vida de Sansón. Vinieron las consecuencias terribles. Sansón, dijimos en un principio que ni siquiera se dio cuenta cuando la presencia de Dios no estaba con él. Y Saúl, pues era muy obvio. Sentía un malestar terrible, la falta de paz, no tenía tranquilidad. Estaba muy atribulado por el espíritu malo. Dice la palabra del Señor: no contristes, no decepciones al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No decepciones, no pares, no afrentes, no apagues el Espíritu del Señor. Iglesia, cuando Jesucristo viene del ayuno de 40 días, escuche esto, dice la Biblia que Él venía en el poder del Espíritu Santo. Jesús venía empoderado del desierto y empezó a liberar personas por aquí y empezó a sanar personas por allá y empezó a dar vida a ciertas personas como a Lázaro o a la hija, al hijo de la viuda de Naín, y empezó a hacer cosas poderosas en el Espíritu de Dios. Venía empoderado en la presencia, aleluya, lleno del Espíritu Santo. Pero tú me has de preguntar en esto, ¿qué podemos hacer, pastor? Ahí está el ejemplo de Cristo. Venía de ayuno, venía de oración, pero sobre todas las cosas venía guardándose de toda mancha, de todo pecado. No era negligente. Y eso es lo que nos está invadiendo a nosotros. Nos estamos manchando con el pecado. La pureza, la santidad. Hacía que Cristo estuviera empoderado, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Por eso donde quiera que se movía de un lado para otro, la presencia del Señor se manifestaba con poder y gloria, y se levantaba un cojo y veía a un ciego, y al otro se le estiraba la mano, un hombre empoderado, lleno de la unción. ¿De qué estamos predicando? Que lleno de la unción, es decir, tengo el respaldo de Dios, tengo la presencia de Dios sobre mi vida. Iglesia, pero imitemos a Cristo. Si nosotros no queremos perder la unción, si nosotros no queremos perder el respaldo de Dios, vengamos a ayunar con un corazón quebrantado. Como dice la Biblia, aleluya, los sacerdotes, parece que es Joel, sacerdotes, lloren, lloren, ministros de Jehová, entre el altar, entre la entrada y el altar, desgarren su corazón y no sus vestidos. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban descuidando, habían descuidado de la presencia del Señor. Entonces les decía el profeta Joel: lloren en la presencia de Jehová, cosa que no estamos haciendo nosotros. No estamos llorando, estamos descuidados, hermanos. Nos hemos descuidado, nos hemos contaminado, estamos manchados de pecado. Pero hoy el Señor está buscando un corazón, una persona, una mente que se conecte con Él y que le diga: Señor, he pecado contra ti. Que derrames tus lágrimas literales delante de Él. Que no te levantes de orar hasta que tú puedas estar convencido que Dios ha escuchado tu ruego. Hoy oramos y empieza la cosquilla ahí, y no quiere la carne. Oh, yo le digo a mi carne: te vas a sujetar, cálmate, tranquila. Y aunque no sienta nada en ese momento, digo, como quiera aquí va a estar una hora arrodillada. Así no sienta nada de la presencia del Señor, por lo menos una hora vas a estar aquí de rodillas. Y eso estoy, y mañana otra vez, y mañana otra vez. Y así me lleve toda la semana no sintiendo nada. Le digo a la carne: sujétate, tranquila. Esto es pagar el precio.
Jesucristo no estaba en el desierto muy contento, no estaba muy campante, no estaba como nosotros, un café por aquí, un café por allá, comida por aquí, comida por allá. No. Estaba en ayuno y oración. Entonces cuando viene de allá, viene en el poder del Espíritu Santo, con un respaldo de Dios tremendo. Con un respaldo de Dios poderoso. Hermano, no me diga que usted no quiere un respaldo de Dios en su vida. No me diga que usted no quiere el respaldo de Dios en su alma, en su corazón. Que donde quiera que se pare la presencia del Señor se haga sentir con poder y gloria. Come on, hermano. Vamos a humillarnos, tranquilo. Acéptalo. Todos queremos la presencia del Señor, el respaldo de Él, claro. Si me invitan a orar a una casa de 5 personas, Señor, que tu presencia se manifieste. Que, Señor, si invitan a predicar a una casa de una familia, 15 minutos que puedan ser tocados con tu palabra. Queremos eso. Queremos eso. Entonces ahí está. Vinieron las consecuencias. La vida de Saúl, la vida de Sansón. El espíritu se había ido y habían pasado cosas en la vida de personas muy tristes, muy penosas. Y hoy lo que queremos evitar, en mi caso, yo quiero evitar eso. Yo no quiero perder el respaldo de Dios. Si a eso le llamamos unción, yo no quiero perder el respaldo de Dios. Fíjense qué bonita es la unción. Quisiera un poquito hacer un paréntesis aquí. Cuando ungieron a Aarón, habló Jehová a Moisés diciendo: y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Luego me brinqué unos versículos. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre sus vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. Se llamó a toda la congregación, llama a la congregación para que unjas a Moisés y a sus hijos. Y derramaron aceite y les rociaron sangre. Y ahí estaba Aarón con sus hijos, porque iban a llevar a cabo un ministerio, el sacerdocio, para honra de Dios. Así, en cambio, todo este rito, todo esto que Dios nos hace tan bonito, tan precioso, todo esto, este orden, donde se pone la piel chinita. Imagínense, hermano, hacerlo esto en público. El Señor te ha llamado, Aarón. Pero el hecho de que seamos ungidos no nos quita de que no metamos la pata, por decir esta palabra vulgar. Vemos a un Sansón, a un Aarón, más adelante peleando con su hermano Moisés por el puesto de liderazgo. Este sacerdote que había sido ungido con pompa, por llamarlo de esta manera, ahí delante de las personas, pero sobre todo Dios estaba ahí, Moisés, el liderazgo, los príncipes, todas las familias. En un futuro se rebela contra su hermano Moisés. Se quiere rebelar contra él. Y después, en otra ocasión, hace un becerro de oro. ¿A dónde quiero llevarte con esto? Que el hecho de que en un principio tengamos un respaldo de Dios no quiere decir que Dios respalde todo. Por eso tenemos que ver eso fino, esa línea fina, poder discernir y entender, porque el hecho de que seamos ungidos o seamos respaldados por Dios en un principio no quiere decir que podemos hacer todo lo que queramos o decir o hacer lo que nosotros pensamos. No, porque usted no me va a dejar mentir. Dios estaba respaldando a Aarón como ungido cuando estaba haciendo el becerro de oro. No, Dios estaba respaldando a Aarón cuando estaba rebelándose contra Moisés. Él y María se rebelaron contra Moisés. ¿Dios estaba con él? No lo estaba respaldando. Iglesia, Aarón, el sacerdote, cometió unos errores terribles. Por favor, nosotros entendamos que sí, el Señor nos ha llamado a nosotros. Dios nos está, aleluya, llevando, no sé, a un propósito, a una meta. Pero procuremos saber realmente si lo que estamos haciendo viene con respaldo de Dios o no lo estamos haciendo. Que podamos entender
que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. En la Biblia no llama o algo explícito a los llamamientos como un derramamiento. Por ejemplo, cuando se llama Abraham, no vemos que alguien le echó aceite. Por ejemplo, Josué, realmente no anduve buscando un pasaje bíblico. Cuando se le llama liderazgo, no encontré un versículo, no existe, donde se le haya ungido con aceite. Pero ¿a dónde quiero llevarte con todo esto? De que como quiera, la unción es respaldo de Dios. Y si no vemos un texto bíblico que a Abraham se le echó aceite, entonces no podemos decir no es el ungido, no es una persona que está con Dios. Claro que sí. Dios estaba con Abraham. Dios iba caminando con él. Dios lo iba a respaldar porque él lo había llamado. Dios estaba con Isaac. Dios estaba con Jacob. Aunque quizás nos vemos ahí el aceite derramándose, pero también Dios estaba con Josué y llamó Moisés, pero ni Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Cuando se le da el cargo a Josué, pone las manos Moisés sobre él y le transmite el cargo de liderazgo, pero no vemos aceite ahí. No tenemos que derramarte el aceite en tu cabeza para entender y saber que tenemos nosotros un llamado y el respaldo de Dios. Quizás tú estás diciendo, bueno, es que el pastor a mí no me derramó aceite, no puso el ministro que estaba en aquel tiempo cuando me convertí aceite en mí, o sea que no tengo llamado. No necesitas eso. Uno en su mente, en su corazón sabe que el Señor lo ha llamado. Para con un propósito, para que podamos avanzar y para que podamos seguir. Pero hoy nosotros estamos descuidados y le ruego al Señor en esta hora que traiga temor a tu vida, que traiga miedo literal, temor grande. Porque una vez que tengas miedo de perder la presencia del Señor, tú reaccionarás y vendrás a la presencia de Cristo con humillación, con tiempo, con dedicación, no la carrera como muchas veces lo haces y medio lo haces también, no, con tranquilidad y con paciencia. El Salmo 51, cuando David ha cometido pecado, yo veo un David que el alma se le quiere salir en el Salmo 51 con su mano extendida delante de Dios. Él siente que va al abismo, él siente que va al precipicio, él siente que va al infierno, a las tinieblas, él siente que va a un vacío sin fin. El Salmo 51 veo la cara de David espantada, el alma se está saliendo de la cara de David. Y le empieza a decir al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu presencia, porque está espantado. Se ha preocupado realmente, sabe que sin el Espíritu del Señor Él no es nada. Sabe que sin el Espíritu del Señor no hay respaldo para su vida. Entonces, ¿de qué le sirve ser rey? ¿De qué le sirve ser el dulce cantor si Dios no está con él? De nada. Él había entendido que solamente el Espíritu Santo podía traer delicias a su corazón y a su alma. Solamente el Espíritu del Señor podía darle gozo a su vida y a su persona. En tu presencia hay plenitud de gozo, dijo David. Delicias a tu diestra. Por eso en el Salmo 51 veo a un David preocupado, espantado, terrible. Su cara de terror que está perdiendo, aleluya, la presencia del Señor. Y clamó a Dios. Las consecuencias que estaba sintiendo David en ese momento eran las mismas consecuencias que estaba sufriendo Saúl. Vuélveme el gozo, gritaba. Pues ¿cómo estaría su corazón? Lo contrario de gozo es tristeza, es depresión, es no sentir alivio. Vuélvemelo, por favor, el gozo de tu presencia. Porque las consecuencias eran tristeza, depresión, soledad, vacío, desierto, terrible. Y lo otro, empezó a clamar para que mis labios proclamen alabanza. Era una persona que ya no podía alabar a su Señor o cantar porque el pecado lo estaba ahí, atormentando. Y yo no descarto que quizás por ahí un espíritu malo venía y le decía, ir a esto, David, ir a lo otro, David, ir a esto, David, tú hiciste esto, hiciste lo otro. Y él se atormentaba y empezaba a gritar, no, Señor, no, porque venía el espíritu y a atormentarlo como a Saúl.
Y estaba en esa lucha, en ese pleito del Espíritu, retenerlo, el Espíritu de Jehová, y empezó a clamar: no quites delante de mí tu Espíritu, Jehová, porque venía ahí a darle sus aguijonazos ahí. Aleluya. No perdamos el Espíritu de Jehová. Cuando se pierde la unción, se pierde todo. Nuestras predicaciones serán huecas, nuestros cánticos estarán vacíos, nuestras participaciones en otros lugares no tendrán el sustento, no tendrán nada. Nuestros cantos especiales serán nada delante de Dios. Todos aquellos que hemos entendido y que sabemos discernir lo que es Espíritu de Dios, lo que es presencia de Dios, me están entendiendo en esta hora. Hay algunos que me están entendiendo en esta hora. Y es que muchas veces nos queremos lanzar a hacer esto y yo quiero hacer lo otro, y es bonito. Yo quisiera ir para acá y quisiera ir para allá. Hermanos jóvenes, muchachos, no solamente es cantar, no solamente es predicar, no solamente es eso. Hay algo más detrás de todo esto. Volvemos a lo que estaba diciendo cuando escogieron a los diáconos en el libro de los Hechos. Tenían cualidades de fe, llenos del poder, llenos del Espíritu Santo. Oraron por ellos y ejercieron su posición del diaconado. Tenían el respaldo de Dios, tenían el Espíritu Santo, tenían fe. Los diáconos, como Felipe, cuando viene a Samaria, la manifestación del Espíritu Santo se hizo presente. Muchas compresiones hubo en esa ciudad, porque Felipe, un diácono, había sido llamado por Dios y Dios lo estaba respaldando. Llamaron 7 diáconos, entre ellos Felipe y Esteban, el cual los judíos no podían resistir, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ahí se cumplía lo que decía Jesús: cuando vayan a tribunales, cuando vayan a las cárceles, yo voy a hablar. Aleluya. Por eso cuando Esteban hablaba, la gente no podía resistir a la presencia de Dios. Cuando Felipe predicaba, la presencia de Dios estaba ahí. Hombres llenos de Dios. Y voy cerrando con esto. Cuando viene Saulo, como le llama la Biblia, y Bernabé, que van a emprender los viajes misioneros, ¿saben qué estaban haciendo ese grupo de personas? Estaban orando, estaban buscando al Señor, y ahí había maestros, había profetas, había líderes, y estaban ahí orando, intercediendo. No me recuerdo si estaban ayunando, me disculpa, parece que sí, pero estaban ahí intercediendo, orando, ayunando, buscando la presencia del Señor. Entonces el Espíritu Santo se hace presente y se hace un stop, porque el Espíritu de Dios va a hablar. Escogen a Saulo y a Bernabé, porque ellos van a ir a las misiones. Eso es unción. Entonces pusieron las manos sobre ellos, poniéndolos en la voluntad del Señor y confirmando. No vemos aceite, a lo mejor no sé si le pusieron, no sé si sí o no, pero eso es lo de menos. Ya el Espíritu Santo estaba hablando que ellos iban a ser los misioneros, y pusieron las manos. Ya el aceite era secundario. Les pusieron, no les pusieron aceite ahí, el respaldo de Dios estaba con ellos. Eso es unción, respaldo de Dios. Ponen las manos y empiezan su viaje misionero. Y cuando van en su viaje misionario, como van respaldados por Dios, se empieza a salvar una alma, se empieza a salvar una familia, se ganan una ciudad y luego se ganan a otra ciudad. Y si usted compara el primer viaje misionero de Pablo con el tercer viaje misionero, está como 5 veces más. Fue a más ciudades, a algunas ciudades pasó 2 veces o 3 veces, pero fue un recorrido grande en la presencia del Señor. Pero muchas veces nosotros estamos descuidados. Iglesia, yo no sé en esta hora si has tenido el respaldo del Señor en tu vida, en tu persona en estos años, pero podemos llegar nosotros al error
de perder su presencia, de perder el Espíritu Santo, y eso a mí sí me da mucho miedo. Sabe que cuando una planta está amarillenta por plagas, por lo que sea, me pasó con una palma que tengo ahí enfrente, ya venía unos meses atrás amarillenta y como que sí, como que no. Vino este frío que secó todo. Pobre palmita. Yo no sé si la mató. Y así es la vida del cristiano. Cuando ya venimos contaminados, medios maleados, va a llegar un frío que te va a pagar. Te va a pagar. Las plantitas que estaban sanas, por ahí pelearon y lucharon y ya como que quisieron como que otra vez, como que resistían al frío. Pero hay unas que ya tiro no. Las mató el frío. Y según ¿sabe por qué Dios nos compara con las palmeras? De todas las plantas habidas y por haber, la palmera es la que más resiste a frío y a calor, lluvia y sin agua. La palmera no le eches agua en toda la semana. Una vez que se planta no le eches en días y no se va a secar. Solamente que tenga un animal ahí. De todos los árboles, la palmera es la que no se va a morir. Al menos que tenga un animal, un gusano. Por eso Dios nos compara con la palmera. Nosotros deberíamos de resistir a todos los climas habidos y por haber. Pero una vez que venga la plaga, una vez que venga el gusano sobre nosotros, a lo cual llamamos pecado, una vez que empiece a comer tu corazón y tu alma, te va a malear. Y va a llegar de repente una oleada, un desánimo tan terrible que pasa a quedar ahí postrado. Dios tenga misericordia de nosotros y que nos permita llegar a su presencia y que acabemos nuestros días aquí en la tierra con el respaldo de Él. El Señor nos va dando de su misericordia día con día, pero no es para que abusemos, iglesia, no es para que abusemos. ¿Cuántos quisieran predicadores que sus predicaciones tocaran el corazón de las personas? ¿Cuántos quisieran los maestros de aquí que cuando enseñáramos a los niños, adolescentes, a los jóvenes, que tocara Dios su corazón? Es el respaldo de Dios, esa es unción. Tiene un respaldo de Dios tremendo. Y nosotros lo hemos escuchado y lo hemos visto. Ese hermano tiene algo tremendo de Dios. Sus palabras penetran, sus palabras nos hacen sacudir la conciencia y el corazón. ¿Estás descuidado en esta hora? Estamos descuidados en esta hora. Dígame, qué bonita es la presencia del Señor. Sabe que yo cuando me encierro allá en la oficina, en la casa y estoy ahí, digo, Dios mío, qué tonto soy. Sinceramente, digo, qué tontos, qué tremendo, hermano. Perdóname, Señor. Cuando te metes a la oficina y empiezan a venir aquellos aires de Dios y empiezas a leer la Biblia, un texto te basta para que te soplen en la oreja, allí, en tu cuello. Aleluya. Hasta te sientas mejor para atrás, hermano. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos a un lado, porque hay otras cosas que nos están distrayendo. Yo dije hace unos años, el año pasado, hace 2 años ya, la tecnología nos abrazó y ya no podemos quitarla, y más y más y más nos va a ir abrazando hasta unirnos con ella, que es lo que quiere el mundo, unirse el humano con la tecnología, ser uno, lo virtual con lo real. Y aquí ya no es pelear, Señor, quita la tecnología, no. Aquí es saber vivir con la tecnología. No, aquí no es de que vamos a orar, hermano, no. Esto está aquí. Y depende de tu persona, que tú sepas jugar el juego que nos está metiendo el mundo, porque es un juego. Nos está poniendo una trampa, pero aquí hay que ser sagaces en no caer en la trampa, porque te va a robar la unción, te va a robar el respaldo de Dios.
Pero hoy nosotros queremos vivir con el respaldo de Dios, con tecnología y sin tecnología. Sea como sea, saldremos adelante, iglesia. Yo predicaba hace 8 días que Josué supo vivir su vida santa en Egipto, en el desierto y también en Canaán. Y le tocó las 3 esferas, por llamarlo de esta manera, porque iba avanzando, porque tenía una meta, pero él se guardó santo para Dios. Y los cananeos no salieron por completo. Todos se mezclaron, pero él se guardó para su Dios. Hoy el Señor está queriendo que nosotros tengamos su respaldo, pero hay que honrarlo a Él. Hay que honrarlo a Él. Si tú en esta hora ya perdiste la unción, el respaldo, hay tiempo, aún todavía empezamos desde ya. Yo les digo a los músicos y cantantes que una vez teniendo al Señor Jesús, una canción nos basta para llegar al trono de Dios. Y como me decía una vez mi hermana Irma, una ocasión invitó a una mujer allá a una conferencia de mujeres, o reunión de mujeres, y todos 1 hora y 40 minutos, le bastaron 15 minutos a la hermana para que todos estuvieran quebrantados, llenos del Espíritu Santo, las hermanas ahí. Las envolvió el fuego del Espíritu de Dios en ese momento. Le bastaron 15 minutos de predicación para que el Señor hiciera. Unos llorando, quebrantados, de rodillas, delante de la presencia del Señor. ¿A poco usted no quiere eso, hermano? Come on. Queremos a Dios, queremos a Cristo. Yo abro mis labios, abro mi corazón, abro mi alma, Señor, por favor, te quiero a ti, te quiero a ti. Te quiero a ti. Hoy deberíamos nosotros estar con nuestra alma como David, como que nos estamos hundiendo, como que vamos a un vacío, un vacío. ¿A poco usted no siente eso? Cuando te descuidas, estamos cayendo en algo que no tiene fondo. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero el Señor, que tiene misericordia de nosotros, puede extender su mano y sacarnos, aleluya, para gloria de su nombre. Como lo hizo con el salmista cuando estaba yéndose al pozo, como lo hizo con Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. El Señor tenga misericordia de nosotros. Por la gracia, el Señor le ha placido salvar a sus siervos. Yo quisiera en esta hora que recordáramos. Yo no sé cuántos años tengas de convertido, pero un recién convertido nos es poquito hacer y empieza la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, porque somos niños. Ahí cuando dice que Sansón en su niñez empezó a manifestarse el Espíritu Santo, no era que él lo buscara. Dios le estaba enseñando que había algo en él. Y así lo hizo el Señor con nosotros. Ahí estaba la manifestación del Espíritu Santo cuando estábamos recién convertidos. Pero hoy ya maduramos, hoy ya crecimos. Hoy nos toca a nosotros buscar la presencia del Señor. Hoy nos toca a nosotros arrastrarnos, si es posible. Arrastrarnos, tirarnos en el suelo. No levantarnos. Es que no siento nada. No sientas nada, pero quédate ahí. E inténtalo mañana, e inténtalo en la tarde, e inténtalo pasado mañana, e inténtalo. Ya que no quede por ti, que quede en Él. Que quede en Él. Pero todos sabemos que no van a pasar ciertos días cuando sentiremos la libertad del Espíritu Santo. La libertad de Dios en nuestras vidas y en nuestras almas. ¿Será que aquí nosotros ya no nos gusta empoderarnos del Señor? ¿Será que aquí nosotros ya no queremos ser llenos del Espíritu Santo, como lo estuvo Pablo, como lo fue Jesús y otros hombres como Felipe y también Esteban? ¿Será que no queremos ya el Espíritu Santo en nuestras vidas? Como iglesia, aún podemos nosotros llegar a la presencia del Señor. Número 1, cierro con esto, imitando a Jesús, santo, limpio, sin mancha, sin mancha, sin mancha, sin mancha, háblame Señor, sin mancha, limpio, limpio. No sacrificio, obediencia, 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 obediencia. 1. Y cuando la obediencia esté en ti, la oración y el ayuno te harán ver las cosas diferentes en el Señor y seremos empoderados de Dios. Ya cálmese, pastor, ya me quiero ir para mi casa, tengo harto sueño. Le estoy hablando aquí a 2 personas en esta hora. Aquellos que quieran apasionarse por un Señor. Aquellos que quieran tener energía. ¿No te has dado cuenta que cuando pasa un día y por otro día menos fuerzas tienes?
No nos damos cuenta que pasa una semana y todo nos duele y ya no estamos enfermando sin nada. No nos hemos dado cuenta. Quizás falta ayuno y oración. Quizás falta, aleluya, hacer algo en nuestras vidas. Yo no lo sé. Pero hoy el Señor nos está hablando. Cuando la unción se pierde, mejor que el Señor nos corte la cabeza. ¿Ya para qué? Si no tienes el respaldo de Dios. Por eso Saúl mejor agarró su espada y se echó sobre ella. Suicidio. ¿Ya para qué? Por eso Judas se suicida. Porque ya, ¿para qué? Si no tienes a Dios. Hay un salmista, parece que está diciendo, mejor es tu amor. Mejor es tener la relación contigo que la misma vida que estoy viviendo. Porque no es más valiosa mi vida que el amor de Dios. Es mejor el amor de Dios que abarca la misericordia que la misma vida que estoy viviendo. Una vida de millonario, para los que son millonarios, una vida de riqueza, una vida de posiciones. David está diciendo, mi vida de rey, mi vida de posiciones, mi vida de riqueza, no es mejor que tu amor, Señor, es mejor tu amor. ¿Cuántos están conmigo? A eso se le llama querer tener el respaldo de Dios. Y nosotros queremos el respaldo de Dios. Cuando se pierde la unción, vienen las consecuencias. Cuando se pierde el respaldo de Dios, estamos acabados, iglesia. Nuestros cantos rebotarán, sea aquí enfrente, sea ahí abajo. No llegarán a ningún lado. Nuestras enseñanzas, sean aquí, sean allá, sean en otra iglesia, predicaciones, nada más rebotarán. Dios, tu iglesia no quiere, ni yo quiero, que todo lo que hagamos nada más rebote, sino que tenga un propósito, que haga un efecto en las personas. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a orar. Gloria a Jesús. El altar es